algo para leer para controlar mi arborización ontológica. Primero quiero agradecer la invitación a Manu, que estuvo ahí organizándome, también a Rocío, a todos. Me parece súper importante que el sindicato siempre esté avanzando estas agendas, así que muchas gracias. Y les quería contar una anécdota. Cuando el fallo estaba por salir, que ya todo el mundo sabía que este fallo iba a salir, la editora de una revista bastante conocida sobre política internacional en los Estados Unidos me contacta a mí y a una colega para pedirnos un artículo. Y ella quería una columna sobre el impacto que el fallo podía tener en Latinoamérica. Y la verdad que las dos nos quedamos bastante sorprendidas por el encuadre que nos proponía esta mujer, porque lo primero que pensamos es como, bueno, una vez más, Estados Unidos es el centro y la causa de todo lo que sucede alrededor del mundo, ¿no? Entonces pensamos, ¿no? Como, por supuesto, acá como dijo Pedro también, nos preocupaban las consecuencias del fallo, sobre todo por la visibilidad que le podía dar a los actores conservadores, el ímpetu, ¿no? Que les podía dar, y también posibilidad de que empiecen a tener más, ¿no? a mandar más recursos para hacer sus políticas imperialistas que hacen siempre. Pero aún cuando estábamos preocupadas por las consecuencias, por las cuestiones también de copia que a veces hay de las estrategias legales que suceden en los Estados Unidos, nos parecía importante desafiar esa manera de entender la política internacional como algo que se difunde y exporta desde los Estados Unidos hacia el resto del universo. Entonces, para nosotras la historia que había que contar era justamente lo contrario, ¿no? Había que dar vuelta como una media esa lógica de la división de norte a sur y invitar al público estadounidense que no conoce geografía a ver más allá de su propio ombligo. Ya me estoy haciendo la canchera de cañón a buscar. Entonces pensábamos cómo las lecciones y aprendizajes del movimiento en Latinoamérica tenían que viajar en este sentido contrario, de sur hacia norte, haciendo visible unas luchas que durante décadas, ¿no? y tras décadas de organización empezaban a cambiar el panorama regional. Durante décadas, Latinoamérica fue conocida como una de las regiones con las leyes más restrictivas sobre el aborto. Y esto también en los informes que hacían las propias instituciones estadounidenses, ¿no? Latinoamérica no tiene aborto, leyes restrictivas. Y hasta 2020 fue válido un informe del Guttmacher Institute que decía que el 97% de las mujeres de la región vivían en países con leyes altamente restrictivas. Y por supuesto sabemos que ese panorama legal tenía consecuencias súper graves sobre la salud colectiva, la salud pública, con tasas de mortalidad materna asociadas al aborto súper altas y con también grandes complicaciones asociadas a los abortos inseguros. Y la marea verde, que comenzó en Argentina, que podemos decir eso, fue transmitiendo su fuerza, su ímpetu por toda la región, y la victoria en 2020 trajo después, como una cascada, una serie de cambios legales liberalizadores que hicieron imposible seguir ignorando la potencia que había logrado acumular y desarrollar el movimiento latinoamericano. Y las victorias llegaron tanto por la vía legislativa como por la vía judicial. En 2012 ya Uruguay se había sumado a Cuba y Puerto Rico como parte de los poquísimos países que habían legalizado. Pero en 2017 podríamos decir que empezó un poco la cascada, ¿no? En 2017 Chile salió de la prohibición total que les había legado Pinochet y que lamentablemente todavía ese legado sigue muy vivo. La ley de tres causales en Chile sigue vigente hasta hoy, y Chile apostó muy a lo grande durante la convención constituyente, en el borrador que fue rechazado,
de la nueva Constitución, que fue escrito de manera paritaria y con una presencia muy importante de convencionales feministas, ese borrador hubiera hecho de Chile el primer país en el mundo en reconocer el aborto como un derecho protegido constitucionalmente. Y también, no solamente el aborto, sino el aborto como parte de un artículo de salud sexual y reproductiva muy integral que protegía el derecho al aborto, la protección del embarazo, el parto humanizado, el acceso a métodos anticonceptivos, la educación sexual. Pero bueno, eso lamentablemente no sucedió. En 2020, como sabemos, Argentina legalizó el aborto hasta la semana 14 de embarazo y luego por plazos, vamos a hablar de eso seguro. Y también en México hubo avances por la vía legislativa. Desde 2019 hubo 9 estados que fueron también legalizando en cascada. Y por otro lado, pensando en la vía judicial, a través del litigio en las Cortes Supremas, en las Cortes Constitucionales, eso también dio frutos. En el 2021, la Corte de Ecuador penalizó el aborto en casos de violación. Ese fue un fallo que tiene menos consecuencias que el fallo de la Corte Mexicana, que salió unos meses después y despenalizó el aborto en todo México, y eso, si bien no tiene una consecuencia inmediata, digamos, sobre la situación en México, sí impulsa este proceso de cascadas que se está dando a nivel estadual. Y el fallo más importante de estos llegó en febrero de 2022, cuando la Corte Constitucional colombiana despenalizó el aborto hasta la semana 24, una ley, un fallo súper de avanzada, y completa un escenario actual donde los 3 países más poblados de habla hispana en la región ya legalizaron o despenalizaron el aborto. Y bueno, cuando escribía esto pensaba cómo estas victorias no nos tienen que hacer olvidar que el panorama regional está muy lejos de ser ideal. El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití siguen prohibiendo totalmente el aborto, y la persecución política a activistas es un asunto de máxima preocupación en muchos países de la región, Brasil, Venezuela, pienso. Pero el asunto que me parece paradójico e interesante es que Estados Unidos termina por alinearse con países de los que habitualmente quiere no parecerse y tacha como países subdesarrollados, democracias de baja intensidad, ¿no? Y todas estas maneras de nombrar y de ordenar la política internacional que tienen. Pero bueno, estos avances en Latinoamérica, esto conversábamos con mi colega y fue lo que finalmente publicamos, no se pueden comprender si no miramos a la historia de un movimiento que durante décadas persistió en la organización política, también en la construcción de alianzas transnacionales y en el diseño de estrategias y marcos argumentativos que hicieron que no vayan solamente por una vía, ¿no? O sea, se avanzó tanto por la vía legislativa, donde la vía legislativa era posible, por la vía judicial, donde la vía judicial era posible, la vía constitucional, o sea, como en todos los, realmente en todos los frentes. Y diseñando también marcos argumentativos y marcos legales que son muy distintos a los que mencionaba Pedro y son los que se utilizaron históricamente en los Estados Unidos, ¿no? El marco legal que instaló Roe v. Wade en los Estados Unidos, y no solamente el marco legal, sino también el marco político que elaboró el movimiento estadounidense, estuvo siempre muy centrado en la cuestión de la privacidad y en la cuestión de la protección de decisiones individuales, ¿no? Lo que se llama el choice en inglés, y el movimiento pro-choice. Entonces, la cuestión de la privacidad puso en el centro la cuestión de la no intromisión del Estado en la vida privada de las personas, y esa idea de no interferencia del Estado cuadraba perfectamente en el marco de la democracia liberal estadounidense, y para el movimiento sirvió para atraer tanto gente más liberal como más conservadorona. Entonces fueron por ese lado, pero llegó un modelo donde el derecho no está garantizado de ninguna
cumplirá en absoluto. Es decir, es un marco liberal e individualista que no considera las determinantes sociales de las decisiones ni los apoyos sociales que las personas necesitan para llegar a tomar ciertas decisiones, ¿no? Para realmente poder acceder a las decisiones, por ejemplo, acceso a la educación, acceso a información, acceso a servicios de salud. Entonces, el aborto, como toda la salud en los Estados Unidos, se convirtió en una cuestión regulada, atendida por el mercado, restringida a las personas que pueden pagarlo y a personas también que por estar en situaciones de privilegio de distinto tipo pueden tener educación, pueden tener información, pueden tener un día libre en el trabajo para ir a una clínica. Y esto no está escrito, pero el movimiento feminista también ¿no? El movimiento por el derecho al aborto en los Estados Unidos también se acomodó a este modelo, poniendo clínicas privadas que, bueno, bajan los precios, pero, digamos, se acomodó a una situación de desmovilización y privatización. Y esto me llevó a pensar al primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se realizó en Bogotá en 1981 y que fue un espacio clave de organización de las feministas y desde ahí, ¿no? 1981, y se puede remontar más todavía, pero ahí es muy claro, las feministas empezaron a desarrollar marcos argumentativos que iban totalmente en otra dirección que esto que comentaba de los Estados Unidos, ¿no? En principio pensar al aborto como la legalización del aborto como una cuestión de justicia social. Ese lema histórico que seguimos usando, las ricas abortan, las pobres mueren, justamente se refiere a esas desigualdades que se reproducen gracias a la ilegalidad. Y por eso el movimiento siempre, desde sus inicios, ¿no?, luchó por el aborto como algo que tiene que ser legal, pero también accesible para las clases populares. Y no solamente el aborto, sino junto con métodos anticonceptivos, con educación sexual, como conocemos por los lemas que usa la campaña hasta hoy, ¿no? Entonces, nunca fue un single issue, como es en Estados Unidos, ¿no? Nunca fue un objetivo único y desligado del acceso y de la lucha por otros derechos que se encadenan con la cuestión del aborto. Y entonces, me gustaría mostrarles un video. Si me ayuda. Capaz que la escuchaban nombrar a Marta Lamas, es una feminista histórica, una líder del movimiento feminista, del movimiento por el derecho al aborto, que tuvo un gran protagonismo en la legalización en el Estado de México en 2007. Y esta es una joven Marta Lamas que había formado parte de la lucha de las izquierdas en los 70 y se había hecho feminista hace pocos años. Número de mujeres. Para conseguir la maternidad voluntaria son necesarias 4 condiciones. La primera, una información sexual hacia todos los niveles, desde los niños hasta los adolescentes, hasta los mayores, pero así adecuada en sus términos y que además no sea solamente una cuestión de información biológica, sino realmente una educación sexual amplia. El segundo punto es los anticonceptivos, es decir, hay que luchar por tener anticonceptivos, primero que sean seguros, que no traigan consecuencias nefastas en otros aspectos de la salud de las mujeres y que además sean eficaces y baratos, si es que no gratuitos. El tercer punto por el que luchamos es el aborto como un último recurso de la mujer, o sea, pensamos que ninguna mujer aborta por gusto y que hay que hacer todo lo posible para que no aborte, pero que si se ve la situación de un embarazo no deseado, plantea el aborto legal como un servicio de salud que dé el Estado gratuitamente en sus hospitales, sin ninguna culpabilización de la mujer, que solamente el aborto en contra de la voluntad de la mujer sea el único penado por la ley. Y el último punto es un rechazo a todos los programas de esterilización forzada que se hacen en varios países de América Latina. México no es de los que tienen más este problema, en lugares como Puerto Rico, en donde es altísimo el índice, pero de todas maneras han surgido algunos casos de esterilización forzada, sobre todo en grupos indígenas. Por todo esto ahora exigimos seguridad en la anticoncepción y también contra embarazos no deseados. Queremos el aborto como una solución. Es obvio que el aborto no es un gusto,
es un recurso de última necesidad. No más mujeres muertas en abortos, queremos que sea libre, gratuito y popular. No más mujeres muertas en aborto, queremos que sea libre, gratuito y popular. Y si nos dice nuestro compañero que no debemos abortar, nosotros le contestaremos: ¿de veras tú lo vas a cuidar? ¿Creemos que lo vas a parir? Bueno, es como el momento antes del Big Bang, ¿no? Como están todas las cosas ahí, están todas las cuestiones ahí. Algo que cambió muchísimo, me parece que es lo que más cambió, es que el movimiento ya no habla de aborto como último recurso, ¿no? Hablamos de maneras más afirmativas de la cuestión del aborto, pero después está la integralidad del derecho, ¿no? Su conexión, la cuestión del acceso, de la desigualdad de clase. Y hay otra cuestión que quería señalar, si puedo seguir después de Marta, pues un montón. También en ese momento, a comienzos de la década del 80, que las feministas se comenzaban a articular transnacionalmente, también estaban participando activamente de las luchas por la democracia, ¿no? en países que todavía tenían dictadura. Y en ese sentido, las luchas por el aborto estuvieron muy encadenadas con la vocación de las feministas de construir una democracia verdadera, sustantiva, con vigencia de los derechos humanos y con derechos sexuales y reproductivos. Cuando en Argentina decimos que el aborto es una deuda de la democracia, nos referimos justamente a eso, ¿no? Al aborto como una condición para el ejercicio de la ciudadanía plena, pero también con una conexión con esta historia de lucha, ¿no? Con el enraizamiento de las luchas feministas, con las luchas por la democracia. En Chile, en la transición democrática, la consigna era democracia en el país, en la casa y en la cama. Y eso fue lo que profundizamos en este libro que se llama Abortion and Democracy, que publicamos con mi colega Bárbara Sutton. Si a alguien le interesa, no hace falta comprarlo por Amazon. Pero bueno, eso. Y otra cosa para decir y ya ir cerrando, acá nos estamos juntando en conmemoración o celebración del 28 de septiembre, que se instala como un día de lucha regional por el derecho al aborto en el 5º encuentro latinoamericano y caribeño de feministas, que se hizo en 1990 en San Bernardo, acá en la playa. Vinieron todas para acá, llovió, cuentan las historias, que no fue muy agradable en términos climáticos, pero en ese encuentro, esta es la memoria del encuentro, del 5º encuentro, en esa memoria se firmó una declaración que dice que la maternidad involuntaria es una forma de esclavitud para las mujeres. Y eligen justamente el 28 de septiembre en conmemoración de la aprobación que se había dado en 1871 en Brasil de la ley del vientre libre, que declaró libres a los hijos e hijas de madres esclavizadas. Entonces ahí las feministas también se entroncan con las luchas por la abolición de la esclavitud, las luchas antirracistas, y también nos dijeron, y vamos a seguir palpitando esa lucha de pensar a la libertad de vientres como una cuestión pendiente, ¿no? Como una utopía que todavía tenemos que poner que no está resuelta, ¿no? Que todavía hay que seguir luchando por eso. Y ahí también se formó la campaña 28 de septiembre, que sigue vigente hasta hoy, que es la que impulsa movidas en todo el mundo y en todo el continente. Entonces, para cerrar, las luchas de la marea verde, o lo que vemos hoy como la marea verde, tiene esta larga historia que es muy anterior a que, no sé, los medios se enteren de todo esto, de los Estados Unidos. Perdón, si usa el micrófono porque la puerta no cierra y hay recreo. Estamos frente a un movimiento que sí ha hablado del derecho a decidir y de la importancia de la decisión, de la propiedad sobre el
cuerpo, la libertad sexual, ¿no? Pero no meramente por un permiso, ¿no? Sino por marcos legales que garanticen acceso de manera gratuita, con un enfoque integral, con acceso a anticonceptivos. Eso fue ejemplar en la lucha que lideró la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y en Colombia también pensaba, acá quizás Pedro nos puede iluminar más, pero la estrategia judicial de causa justa también colocó a la criminalización del aborto como una violación de derechos humanos, ¿no? Colocando también la cuestión de los derechos humanos a la vida, a la salud, a la integridad, a la dignidad, a la igualdad, a la no discriminación como asuntos centrales interconectados. Y lo mismo en la ley argentina, ¿no? El primer artículo nos coloca en el marco internacional de los derechos humanos, que no significa nada en los Estados Unidos. Y también mientras las vías legislativas y las vías judiciales estaban cerradas, el movimiento desarrolló estrategias muy importantes de acción directa que difundieron información, brindaron acompañamiento de aborto con medicamentos. Todas estamos al tanto de eso como una alternativa segura y efectiva, pero también basada en estrategias de salud comunitaria y en la construcción de formas de apoyo mutuo, de cuidado, de solidaridad feminista frente a un Estado que violenta a las personas con capacidad de gestar, que crea condiciones para el aborto inseguro, que desprotege, ¿no? Un cuidado feminista frente a un Estado violento y desprotector. Y ahora mismo las acompañantes mexicanas están brindando apoyo a las mujeres estadounidenses pasando píldoras a través de la frontera. Las mujeres estadounidenses viajan a Estados Unidos a tener abortos seguros en México. Entonces, simplemente cerrar con eso, ¿no? Cómo este pañuelo simboliza trae consigo, digamos, encapsula toda esta historia de luchas y que están simbolizadas en el pañuelo y con la marea verde que también ahora por fin parece que está tocando las orillas de los Estados Unidos. Hay que ver qué pasa ahí, me va a interesar ver, estoy mirando con mucha atención qué pasa ahí, ¿no? Y la importancia también, en conexión con lo que decía Rocío, de un movimiento que esté activo y reclamando los derechos es la única garantía que tenemos para que esos derechos sean algo efectivo y existente. Donde no hay movimiento, como pasó en los Estados Unidos, que se metieron todas en las clínicas y en las cortes, no hay aborto legal.